DCS significa Sistema de Control Distribuido o Distributed Control System. Es una estructura y una arquitectura computacional que es utilizada a nivel industrial para controlar procesos de producción. ¿Ok? Entonces vean que al inicio de la clase les hablaba sobre las diversas ramas en las que las industrias de control automático se desempeñan y no son exactamente las mismas. ¿Ok? Algunas se basan en control clásico como este. ¿Ok? Otras se basan en control moderno como ya lo que es automatización de automóviles, ese tipo de cosas que responden o deben de responder más rápido. Normalmente el control automático clásico puede manejar el tiempo de respuesta, pero en algunos casos cuando utilizamos, por ejemplo, un algoritmo de respuesta forzada, es más rápida la respuesta. En este caso es completamente un tema de control clásico de procesos de producción. Entonces, ¿dónde se utilizan DCS? Empecemos por la parte de comparar un DCS o un sistema de control distribuido con un PLC. ¿Okay? Un PLC es un dispositivo programable, ¿verdad? Un dispositivo programable que normalmente es utilizado desde mucho tiempo atrás para realizar pequeñas implementaciones de control automático. Sus siglas lo que quieren decir es controlador lógico programable. ¿Okay? Es normalmente muy fácil de usar. Un PLC normalmente se programa en diagramas de escalera y eso es una programación bastante simple. Algunas veces no es considerado incluso diseño porque es demasiado estructurado cómo hacerlo y no es tan complejo. Sin embargo, hoy en día la diferencia entre un PLC y un DCS se está haciendo cada vez más estrecha porque los PLCs normalmente están teniendo una incorporación de inteligencia dentro del micro del PLC mucho más alta que en tiempos pasados, décadas atrás, 1 o 2 décadas atrás, ¿verdad? Donde el PLC era probablemente uno de los pocos medios de control automático que existían. Los DCS son estructuras que contemplan computadoras entre sí. A su izquierda tienen, en la pantalla tienen una imagen que a la izquierda contempla una arquitectura de PLCs y a la derecha una arquitectura de DCS. Como pueden ver, la diferencia no es tan obvia, ¿ok? No es tan obvia porque normalmente no es una diferencia que radique en cómo se conectan las cosas, sino que es una diferencia que radica en la cantidad de cosas que se conectan. ¿Okay? Normalmente, y en la capacidad de procesamiento, porque vean que, por ejemplo, un PLC sería normalmente un único micro conectado. Hoy en día ya los PLCs vienen con capacidad de conectarse varios entre sí, lo cual aumenta su capacidad de procesamiento. Pero el DCS desde que nace como una estructura que permite capacidad de procesamiento alta, porque son varias computadoras conectadas entre sí. Entonces, distribuye las cargas de trabajo. Eso quiere decir que el procesamiento más pesado se realiza a nivel de computación o de computadoras PCs y el nivel de control se enfoca en lo que son controladores, que es esta parte que está aquí en el medio. Aquí hay controladores que puede uno decir que es un pequeño PLC más barato, ¿verdad? Que un PLC, ¿verdad? Donde acá nosotros hoy en día tenemos una estructura donde hay PLCs que se conectan casi que en la misma arquitectura que un DCS. La diferencia radica en que esto es escalable mucho, o sea, es muy escalable y el PLC tiene sus limitantes. Acá en la próxima filmina ya ponemos números al asunto, ¿verdad? Cuando yo manejo un SCADA, es un software que normalmente integra PLCs, estamos hablando de salidas que rondan las 300, ¿verdad? Cuando ya yo escalo a nivel de SS, estamos hablando de 2000 entradas para arriba, no menos que 200, ¿verdad? A nivel analógico.
Y cuando hablamos de PLCs, se tiene un rango o se establece un rango a nivel industrial de 20 analógicas y 300 digitales, mientras que un DCS tenemos rangos superiores a los 2000, a las 2000 IOs digitales y alrededor de 200 entradas analógicas. Ahora bien, ¿cuándo decido entre un PLC y un DCS? Esto va a estar en términos de integración y expansión, ¿verdad? Asistencia técnica de mantenimiento y control y avanzado del número de colaboradores. Vean, chicos, que por ejemplo, un proceso industrial que sea mediano, qué sé yo, una planta de producción de tubos de PVC donde ya el control está muy establecido, es decir, el fenómeno de producción es bastante conocido, perfectamente yo puedo hablar de un SCADA y PLCs, siempre y cuando la expansión de esa planta esté controlada, es decir, no vaya a expandir mucho en el tiempo. Sin embargo, si yo ya hablo de una mega empresa como por ejemplo Bayer o alguna de estas empresas que sencillamente producen para todo el mundo, yo probablemente quede limitado a la hora de utilizar un sistema SCADA PLC. Entonces es ahí donde entran las mega empresas a instalar sistemas DCS, que son básicamente un montón de computadoras conectadas, realizando procesamiento, bases de datos, etcétera, quitándole carga al procesamiento de control, que es lo que hace el PLC. El PLC controla y procesa datos dentro del mismo PLC, mientras que el DCS subdivide las tareas. Subdivide las tareas, procesa fuerte a nivel de computadoras y enfoca el control en lo que son los controladores, son unas tarjetitas que se insertan en paneles gigantes, ¿verdad? Donde también entra un proceso de marshalling que es un poco más complejo, ya ahorita vamos a ver qué es el marshalling, ¿ok? A nivel de aplicaciones, como lo pueden ver, un DCS va a entrar en procesos bien complejos, ¿ok? Esto quiere decir que yo voy no sé si me permite rayar. No, disculpe. ¿Okay? Yo voy a entrar en procesos de control automático donde haya un proceso que sea bastante complejo en términos de subetapas. Vean que aquí hay, en esta aplicación que les pongo acá, es la producción de óxido de aluminio, ¿verdad? Donde hay una serie de subetapas que normalmente van a requerir de análisis estadístico por subetapa, ¿verdad? Entonces ahí entra o estamos hablando de una categoría donde probablemente sí se necesite un DCS porque yo necesito no solo realizar el control, sino además de eso tener un análisis estadístico de dicho control que esté disponible en la PC, que esté en planta y que no haya que llevarlo a una plataforma extra para hacer el análisis o sacar los datos, ¿verdad? Sino que se pueda hacer en vivo, ¿ok? Lo que es live data. Entonces, normalmente es donde se aplica un DCS. Vean que, por ejemplo, aquí tenemos el enlace del sistema de producción con el DCS, que sería, si ustedes lo ven en términos de PLCs o de DCS, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando el proceso se complica o tiene muchas subetapas, es donde uno toma la decisión de cambiar de estructura, ¿verdad? Entonces, el enlace acá será a nivel de control, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, este es el símbolo de una válvula, este es el símbolo de un medidor. Este normalmente es el símbolo que utilizamos para un pump o una válvula, al igual que este y este de acá. Entonces, es simbología que es bueno conocer, porque si en algún momento trabajan en esta industria, ese tipo de simbología es importante de conocer. También, a nivel de oil and gas, que hoy en día es una industria no tan bien vista, es una industria que genera mucha contaminación, sin embargo, es una industria que difícilmente podamos prescindir de ella, por lo menos en una realidad inmediata, ¿ok? ¿Cuál es el secreto de oil and gas? Donde salen muchos de los materiales que utilizamos, incluyendo el tan poco querido plástico, ¿verdad? Que sale de ahí. Las gasolinas, los diéseles, la producción de aceites, etcétera. Este tipo de industria normalmente, vean esta planta marina que está ahí. Eso, controlarlo con un PLC se puede tornar un poco peligroso, no porque no se pueda, sino porque se queda corta en la capacidad de análisis de los datos,
se queda corta en la capacidad de entradas, salidas, etcétera, etcétera. Entonces vean que este tipo de aplicaciones son para megaproyectos. ¿Ok? ¿Cuál es la arquitectura de, por ejemplo, un DCS? Un DCS normalmente va a tener lo que se llama, al menos en estructura de Emerson, disculpen que les hable más centrado en la parte de Emerson, que es la que conozco bien, una computadora central que es llamada Pro Plus. Es decir, esta computadora es la que se encarga de hacer procesamiento de datos y control de base de datos. A ella, como cualquier estructura distribuida de computadores, se le conecta lo que son workstations, que es como algo así. ¿Okay? Los workstations simplemente hacen conexiones a la ProPlus y ahí obtienen datos, analizan datos. Entonces vean que por ejemplo, una arquitectura simple como esta, ¿verdad? Una ProPlus puede servir como una computadora que esté en piso de producción. Entonces, donde yo como operario o como ingeniero de piso digo, bueno, voy a ver qué está pasando en este proceso y puedo ver los datos en vivo de lo que está sucediendo en un proceso que probablemente esté teniendo algún problema o que se quiera cambiar o que se quiera analizar, etcétera, o que se quiera dar mantenimiento. ¿Ok? Vamos a tener una serie de computadores y paquetes de software o subpaquetes de software instalados acá dependiendo del rol que yo tenga en el proceso de producción. Además de eso, a través de estos cuadritos de acá, que son controladores, si les hacemos un zoom, es esto que está acá, controladores para esta marca de esta empresa específica que les digo, ¿verdad? Son este tipo, pero varias empresas a nivel industrial se dedican a esta actividad. Entre ellas podemos mencionar Honeywell, ABB, la misma Emerson, hay varias, hay mucha competencia. ¿Okay? Y cada una de ellas ofrece una solución con su diferente marca y su diferente paquete de software y ahí es donde se genera la competencia. ¿Ok? Marshalling es un concepto que se debe de manejar cuando uno trabaja en esta industria. El marshalling es básicamente un punto donde la cantidad de entradas y salidas es tan grande que tiene que haber ingenieros especializados en marshalling. Es decir, que son los que se encargan de instalar estos gabinetes, que se ven acá en esta foto, ¿verdad? Y esos gabinetes deben de llevar una serie de estructura para cablear, que normalmente es conocida con este nombre, ¿verdad? Donde vean que aquí esto es una interfaz entre la parte de procesamiento de datos y la etapa de control automático. Simplemente lo que le va a llegar a una válvula, a un pump o a un medidor, a una válvula o una bomba o a un medidor, es un cable. Y esa parte quizá esté lejos de donde está la válvula o la bomba o lo que estemos tratando de comunicar con. Además de eso, se establece una serie de protocolos de comunicación acá como Fieldbus, Modbus, TCP/IP. Hay un montón de protocolos de comunicación que son utilizados únicamente en esta industria. ¿Ok? Protocolos de comunicación que ya se conocen para cierto tipo de señales, qué sé yo, algún tipo de señal discreta, algún tipo de señal analógica, etc. ¿Ok? Empresas que trabajan en este tipo de proyectos, Foxboro, Honeywell, General Electric, parcialmente Siemens. Siemens es una empresa curiosa porque Siemens trabaja proyectos de gran escala y de mediana escala. Son especialistas en proyectos de mediana escala, es decir, PLCs. Los PLCs más inteligentes que hay en el mercado o con mayores capacidades suelen ser de Siemens. ABB sí es un competidor directo de empresas de gran escala como Emerson, Foxboro y Honeywell. Son empresas que ustedes pueden ver en el mercado que se encargan de estos megaproyectos. Aquí los proyectos no son de $1 millón, no son de $2 millones, pueden ser, pero a partir de ahí yo he visto proyectos de 10 billones de dólares, cosas de ese tipo, proyectos que duran 5 años ejecutándose y van por etapas, realizándose primero. Hay una etapa de colección de requerimientos, esos requerimientos se llevan a las oficinas de ingeniería. Normalmente estas empresas son tan grandes que trabajan con oficinas front office y back office. Front office es la oficina, por ejemplo, que se dedica a entablar comunicación directa con el cliente. O sea, un
un ingeniero de un front office es el ingeniero que se encarga de hablar con el ingeniero de automatización de Bayer o el ingeniero de automatización de alguna empresa de oil and gas, empresas grandes. Y el back office, que es la oficina, por ejemplo, que hay en Costa Rica, es la oficina que se encarga de hacer toda la ingeniería. Presentársela al front office y el front office, si el front office la aprueba, entonces es una ingeniería que se implementa. ¿Ok? Eso es como para darles un ámbito de qué opciones laborales hay en Costa Rica. A nivel de esta empresa, específicamente Emerson, van a escuchar paquetes como Delta V, Ovation, ¿verdad? Ambos son DCS, esos DCS, uno es especializado en megaproyectos, que es el de Delta V, y Ovation es especializado también en megaproyectos, pero normalmente tienen que ver con agua. La parte de Honeywell, ellos utilizan, perdón, de Foxboro, ellos tienen un DCS que se llama EcoStruct, y Honeywell que tiene el Experion LX, ¿verdad? Entonces son sistemas conocidos y todos bajo la arquitectura que tenemos aquí en pantalla. Ok, es importante que conozcan que en esta rama del control automático, ¿verdad? Que no necesariamente es la misma de automóviles Tesla, ¿verdad? Eso es una gran diferencia. No se manejan igual, pero a nivel industrial de megaproyectos, de megaproducción, se manejan 4 niveles de automatización. Se los explico muy rápidamente. El primer nivel es básicamente el nivel donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en el laboratorio, ¿ok? Donde nosotros trabajamos con sensores y actuadores. Eso es control automático clásico puro, ¿ok? Es el nivel de abajo. Digamos, lo que, por ejemplo, haría una oficina en Costa Rica, en India, en China, etcétera. Un back office, por ejemplo. Entonces se encargan de trabajar en esto, habrá departamentos que se especializan en sensores, habrá departamentos que se especializan en actuadores y conjuntos se echan a andar un proyecto. ¿Ok? Luego está el nivel 1. En este nivel 1 normalmente trabaja el back office también, pero este es el nivel que es asesorado, al igual que este, por un front office, por ejemplo, en esta estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sensores y actuadores y control automático? La diferencia es que acá únicamente se encargan de que un sensor y un actuador hagan su trabajo, es decir, percibir los fenómenos naturales y ejecutar acciones. Y la parte de control automático es, por ejemplo, conectar un controlador, ¿verdad?, a uno de estos sensores y recibir los datos en un sistema de procesamiento de datos y de control automático. Vean que el controlador, por ejemplo, que está aquí a la derecha, este controlador es el que, por ejemplo, implementa un PID, es el que tiene un lazo de control. ¿Ok? El lazo de control se configura a través de estas estaciones de trabajo, pero esa información está guardada aquí en la base de datos y es transmitida al controlador. Entonces, de esa forma, esa estrategia de control, el lazo de control, ya sea por un PID o alguna otra estrategia de control automático, está siendo ejecutada dentro de uno de estos controladores, no en la PC per se. La PC solo se encarga de recibir los resultados del proceso de producción. ¿Ok? Entonces, básicamente, así se dividen las etapas. Ahora bien, hay un nivel 2 que es supervisión del control. Aquí ya esto, a pesar de que entra dentro del control automático, es muy de computación. Eso quiere decir que es un paquete, son varios paquetes de software que se encargan de sacar las estadísticas del proceso en tiempo, digamos, que se puede decir real. ¿Ok? Entonces, a partir de los datos que genera el sistema de control, llamémosle en este caso, digamos que vámonos a Honeywell, el Experion LX, digamos. Entonces, los datos que genera el Experion LX aquí van a ser pasados a otro montón de paquetes de software que lo que se va a encargar es de hacer gráficas en tiempo real de cómo está la producción. Y esas gráficas pueden ser consultadas por ingenieros de piso o ingenieros de análisis de datos o de mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay otro nivel 3, en este nivel 3 yo trabajé mucho, donde lo que se hace es producción o control de la producción, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si estamos vámonos a una empresa como Recope a nivel nacional, aquí al Alto de Chomogo, ¿verdad? Donde se llenan los camiones. Ahí van ustedes a darse cuenta que lo que se ocupa es saber casi que en tiempo real también. Lo que pasa es que el concepto de tiempo real no es un concepto bien utilizado, sino que llamémosle un procesamiento de datos bastante inmediato después de que se ejecuta la acción de control, que va a ser en el nivel 0, 1, 0 y 2. ¿Okay? Entonces, en nivel 3, el control de la producción lo que quiere decir es, ok, por ejemplo, yo cargo un camión de estos que llevan gasolina a las estaciones de servicio de nuestro país, pero yo 5 o 10 minutos después necesito la factura de ese camión. O cuánto se llevó, qué se llevó, a qué hora empezó a cargar, a qué hora se fue, etcétera. Todo ese procedimiento se realiza en nivel 3. Es donde le dicen a uno, bueno, y si usted se llevó tanto, a su empresa se le va a generar una factura por tanto. ¿Ok? Esa información tiene que ir a gerencia, que es normalmente, bueno, en esta etapa normalmente se trabaja con paquetes de software que se reducen bajo las siglas de MES, que es Manufacturing Executing Systems, ¿ok? Mientras que la parte Enterprise, que es donde está gerencia y todos los dueños de las empresas, etcétera, lo único que quieren es ver números, plata, cuánto vendí, cuánto gané y cuánto estoy perdiendo, etcétera, etcétera. Aquí se trabaja a nivel de un paquetes de software que se llaman ERPs, ¿ok? Los ERPs normalmente son sistemas que ustedes ya podrán haber escuchado por ahí, sistemas de Oracle, sistemas de SAP, etcétera, etcétera, etcétera. Son sistemas que realmente facturan, dicen cuánto tengo, cuánto estoy invirtiendo, etcétera. Ya permite a nivel administrativo, gerencias, hacer proyecciones. Básicamente, así es como se maneja el control clásico en megaproyectos, ¿verdad? Entonces, por eso es que me parece importante que ustedes, además de ser expertos en esta parte, tengan una noción de qué hay afuera a nivel de control clásico en empresas de este tipo. No quiere decir que estas empresas no estén implementando control moderno, pero eso va muy lento. En estas empresas prefieren trabajar con tecnologías establecidas porque aquí no hay mucho chance de fallar y menos con esas cantidades de dinero. Eso es lo que les tenía respecto a esto, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?